Entonces, hoy día vamos a ver un ejercicio cilindro-pistón. Este ejercicio es bien parecido al que ustedes vieron ayer, porque de esta manera, si tienen cualquier consulta, también la pueden ir realizando mientras vemos el desarrollo. Agua se encuentra contenida dentro de un arreglo cilindro-pistón con topes. Exactamente lo mismo que vimos ayer. Teníamos un cilindro, ¿cierto? Ayer que tenía 3 distribuciones y tenía los topes. Los datos son los siguientes. Hay presión atmosférica de 100 kilopascal, el área del cilindro que es 0,05 metros cuadrados. Después me dice que la altura desde el fondo del cilindro hasta los topes es de 1 metro. O sea, me están dando la altura final, la altura 3, o la que es la misma, correspondiente a la altura 2. También me están dando la presión y energía interna final del sistema, 6 megapascal y 3082,2. Ayer me daban la entropía del estado final. ¿Ya? Ahora me están dando la energía interna. También me está dando la temperatura del sistema cuando el pistón toca justo los topes, que es de 180 grados Celsius. Eso significa que me están dando la temperatura T2. Después dice que inicialmente el cilindro se distribuye en 3 compartimientos, A, B y C. Ayer también teníamos esos 3 compartimientos. En los compartimientos A hay un 90% de líquido. ¿Qué significa eso con respecto a la calidad? ¿Cuánto vale la calidad en el XA1? 0,1. 0,1. Muy bien, 0,1. Esas son, en la medida que vamos haciendo el ejercicio, yo les voy a ir haciendo consultas para ver cómo están para la prueba del lunes. Ya, 0,1. También hay un 60% de líquido en el compartimiento B, significaría, ¿cierto?, que la calidad vale 0,4. 0,4. ¿Ya? Y en el compartimiento C hay solo vapor saturado. ¿Cuánto vale la calidad? 1. 1. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. La altura inicial, desde el fondo hasta el pistón, es desconocida. ¿Ya? Está diciendo que la altura inicial, o sea, el H1 yo lo desconozco. Después dice, solo se sabe que el compartimiento A ocupa un 50% de la altura inicial y que B ocupa el 15%. Eso tendrían que expresarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo expresarían? A ver, ¿a quién se le ocurre? El compartimiento A inicial sería HA1, ocupa un 50% de la altura inicial. HA1 es igual a ¿cuánto? A ver. Sería HA1 igual a 0,5 por H1. Muy bien. ¿Ya? Y que B ocupa el 15%, sería HB1 igual. H1 por 0,15. Muy bien, H1 por 0,15. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos determinar? La masa de agua en kilogramos, la masa del pistón, la calidad inicial del agua, altura inicial del sistema, masa de agua en compartimiento B inicial, masa de agua en estado líquido inicial en compartimiento A, dibujar el diagrama PV y determinar trabajo y calor. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos estos 3 estados, el estado 1, que tiene los 3 compartimientos, A, B y C. No sabemos dónde está A, dónde está B ni dónde está C, pero ahora sabemos, porque teníamos que este valía, que A tiene una calidad de 0,1, que B tiene una calidad, no me acuerdo de cuánto, pero era mayor que esta, y esta calidad de C era 1. Entonces, obviamente que los compartimientos se distribuyen A, B y C, porque siempre voy desde menor a mayor calidad hacia arriba. Después nos daba la altura final, que en el fondo nos decía la altura desde el fondo del cilindro hasta los topes es 1 metro. O sea, nos están dando H2, que es igual a H3, porque acá el volumen es constante, es un proceso isocónico. También nos decía que en el estado, cuando llega justo a los topes, la temperatura valía 180 grados Celsius. O sea, nos están dando T2 es igual a 180. Y nos decía que en el estado final, ustedes conocían la presión y la energía interna, P3 y U sub 3. Por lo tanto, yo siempre, para ver en qué parte, en qué estado comienzo, tengo que hacerlo desde el estado que conozco 2 variables. Por lo tanto, acá, ustedes en el estado 3 conocen la presión y la energía interna. Para la prueba tienen que tener muy claro, hay varias preguntas que se pueden equivocar, muy claro que el U es la energía interna y que el H es la entalpía y que el S es la entropía, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado con esas preguntas en la prueba.
la otra cosa. Acá yo tengo la presión y la energía interna. Como conozco la presión, tengo que ingresar a la tabla C2 y ver en qué fase se encuentra. Para lo cual tendría que comparar el U3 con el U de líquido saturado y el U de vapor saturado. Si ese U, que no va a ser nunca el caso, me diera menor que el UF, significaría que ¿en qué fase estamos? Si el U fuera menor que UF, que nunca va a ser el Líquido caso. comprimido. Líquido comprimido. Si el U es igual a UF, ¿en qué fase estarían? Líquido saturado. Muy bien. ¿Y si el U es mayor que UF, pero es menor que UG? Mezcla. 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 ¿Y si el U es igual a UG? Vapor sobrecalentado. Vapor No. saturado. Vapor saturado. Eso. Yo sé que lo sabes. Tengan mucho cuidado en la prueba con esas preguntas, ¿ya? ¿Y si el U es mayor que UG? Ahí sí, ¿no? Ahí Ahí sí. eso. Ahí sí. Vapor sobrecalentado. Muy bien, ahí estaríamos en vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces, en la prueba, por ejemplo, si mi temperatura es mayor que la crítica y la presión es mayor que la crítica, ¿en qué fase estoy? Gas. Gas, muy bien, ¿ok? Entonces, esas cositas, esos pequeños detalles tienen que dominarlos. Bueno, eso estoy aprovechando de repasar para hablar. Le estoy aprovechando de decir las preguntas en el fondo. Entonces, aquí yo me voy a ir a la tabla C2, ¿cierto? Y vamos a comparar este U, y nos vamos a dar cuenta después, más adelante, que el U es mayor que UG, por lo tanto está en la zona de vapor sobrecalentado. Bien, con respecto a las alturas que me están dando, ustedes ya me habían adelantado, ¿cierto? El HA1 es el 0,5 del H1, el HB1 es 0,15 H1, y el resto de este, con respecto a 100, es el 35%, por lo tanto HC1 es 0,35 H1, ¿ya? Entonces ya tenemos hartos datos, tenemos las calidades en cada uno de los compartimientos. Recordar que este es el orden porque vamos de menor a mayor calidad, y si tuviera líquido comprimido iría más abajo aún, y si tuviera vapor sobrecalentado, más arriba. Mientras más a la izquierda, voy hacia abajo, y mientras más hacia la derecha del diagrama PV, voy hacia arriba. Acá tenemos esta altura inicial que la desconocemos. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ir con nuestros datos conocidos, la presión y la energía interna. Vamos a ir a la tabla, vamos a ir a la tabla C2, y vamos a darnos cuenta que el U3 es mayor que UG. Por lo tanto, como bien me dijeron ustedes, estaríamos en la zona de vapor sobrecalentado, lo cual implica que tengo que ir a la tabla C3. De la tabla C3 voy a sacar el valor de la temperatura, del volumen y de la entropía, por ejemplo, o de lo que me pidan, ¿ya? Lo saco y después yo sé que el estado 2 y el estado 3 es un proceso isocórico, ¿verdad? Al ser un proceso isocórico significa que el volumen 2, tanto el específico como el total, es igual al volumen 3, ¿ok? O sea, el volumen 2 específico es igual al volumen 3 específico, y el volumen 2 total es igual al volumen 3 total. ¿Por qué se da eso? Porque la masa es constante. ¿Ya? Bien. Por otro lado, yo puedo calcular el volumen total, sea el volumen 2 o el volumen 3, exactamente el mismo, y yo conozco el área y conozco la altura 2, ¿cierto? La altura final, o la altura desde el fondo del cilindro hasta los topes. Por lo tanto, de acá voy a poder calcular el volumen total. Si tengo el volumen total y tengo el volumen específico, ¿qué puedo determinar? La masa. La masa, ¿verdad? Entonces yo con esto me basta para determinar la masa, y la masa de agua es constante en todo el sistema. Entonces tenemos el volumen 2 específico y el volumen 2 total. Podrían haber puesto, y estaría igualmente igual de correcto, si ustedes hubiesen puesto V3 chico es igual a esto, y V3 grande es igual a esto, exactamente lo mismo, y con ello calcular la masa es igual a V3 grande dividido por V3 chico. Les hubiese dado lo mismo, ¿cierto? Que son los mismos valores, que la masa es 0,8826 kilogramos. Eso es lo que hay de agua, el cual hay un porcentaje que es de líquido y hay un porcentaje que es vapor. ¿Ya? Bien, terminamos la etapa 3, lo tenemos completamente definido, y ahora nos podemos ir fácilmente a la tabla 2, o sea, a la fase 2. ¿Por qué? Porque en la fase 2, inicialmente yo conocía la temperatura. El problema me decía, la temperatura del sistema cuando llega justo a los topes es 180 grados Celsius, por lo tanto conozco T2.
Y por otro lado, como ya calculé el V3 y es un proceso isocórico el 2,3, conozco el volumen 2. Entonces, con el volumen 2 y la temperatura T2, me voy a la tabla C1, porque conozco la temperatura, y veo en qué fase se encuentra el volumen. Y me voy a dar cuenta que este V2 es mayor que VF y es menor que VG, y por lo tanto estoy en la zona de mezcla. ¿Ya? ¿Estoy muy rápido hablando o no? No, profe. Ya, me avisan si hablo muy rápido para hacerlo a menor velocidad. Después, como estamos en la zona de mezcla, la presión va a corresponder a la presión de saturación a esta temperatura, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que es 1,002 megapascal, exactamente igual al ejercicio de ayer. Entonces, como tenemos esta presión, estamos en la zona de mezcla, da lo mismo que ustedes entren en la tabla C1 o C2 para sacar los valores de saturación. Si yo entro a la tabla C1, ingreso a 180 grados Celsius y saco los valores de VF, VG, si quiero el UF, el UG, todo lo que quiera. Si entro a la tabla C2 con la presión, bueno, en este caso es 1,002, o sea, casi 1 megapascal. Por lo tanto, podría sacar a 1 megapascal cuánto vale el VF y el VG. ¿Ya? Deberían ser bastante parecidos. Tal vez no iguales, pero bastante parecidos. Entonces, como tengo el V2, que ya lo había calculado, y tengo los valores de saturación, puedo determinar cuánto vale la calidad. Y me voy a dar cuenta que la calidad es 0,287. Otra cosa que tienen que saber en la prueba, si la calidad es 0,287, significa que hay un 28,7% de vapor, ¿verdad? Y hay un 71,3%, si estoy gastando bien, de líquido. Porcentaje en peso, ¿ya? Si yo te dijera verdadero, en la prueba también hay verdadero y falso. Si yo te dijera, si la calidad es 0,2, significa que hay un 20% en volumen de vapor. ¿Eso es verdadero o falso? Si la calidad es 0,2 y yo digo que verdadero o falso, 20% en volumen hay de vapor. ¿Verdadero o falso? Sería falso, porque Falso. sería el peso. Sería falso. Sería la masa. Muy Porque el bien. peso, claro. ¿Ya? Chiquillos, les estoy dando datos que hay en algunas pruebas. ¿Ok? No se tiene que Profesora, decir, ¿ah? una consulta. Por ejemplo, si a mí me entregan un dato de presión y de temperatura y la temperatura aparece en C2 y la presión aparece en tabla C1, ¿por cuál de las dos debería ir? A ver, no te entendí. A ver, mejor dame un ejemplo. Por ejemplo, si me dan una... O terminemos esto y me preguntas mejor. Bueno, ¿Ya? profe, Pero anota que me tienes que preguntar. Lo dejamos grabadito para que lo tengan claro para la prueba. ¿Ya? Al final del ejercicio para no irme de esto. ¿Ya? Sigamos. Entonces acá ustedes calculan la calidad. Entonces tenemos eso. Después, como tengo la calidad y tengo la temperatura y la presión, me puedo ir a las tablas, ¿cierto? Y sacar el valor de UF y el UG, y con eso calculo la energía interna, ¿verdad? Pues ya conozco la calidad. Y así podría determinar la entropía, la entalpía, todo lo que yo quiera. ¿Por qué calculo la energía interna? Porque al final del ejercicio me piden calcular el calor, ¿ya? Y recordemos que ahí tenemos que aplicar la primera ley, que establece que el calor menos el trabajo es igual a delta U. Estamos listos y listas en el estado 2 y el estado 3. Ya no nos falta solamente el estado 1. Si ustedes se fijan, son súper rápidos hacer los ejercicios si uno entiende bien lo que tiene que hacer. O sea, yo siempre recomiendo para estos ejercicios, de hecho el próximo ejercicio que hagamos, lo vamos a hacer en conjunto, y siempre a mí me gusta que lo hagan con un paso a paso. Si uno se hace el procedimiento paso a paso primero y después lo resuelve, es mucho más fácil, porque a veces con los cálculos uno tiende a perderse, ¿ya? Yo generalmente resuelvo las cosas con un paso a paso y después lo resuelvo. Bien, ahora trabajaríamos en la etapa 1. En la etapa 1, nosotros sabemos que el proceso 1-2 es isobárico, ¿ya? Recordar también para la prueba, se me vienen las preguntas, recordar para la prueba que la diferencia entre un estado y un proceso. Un estado es solamente un punto, o sea, yo puedo hablar del estado 1, del estado 2, del estado 3. Yo no puedo hablar del proceso 1 o del proceso 2 o del proceso 3. Tengo que hablar del proceso 1-2 o del proceso 2-3, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la prueba si te dijera
si la temperatura del estado 2-3 es 20 grados Celsius, mira qué mala, si la temperatura, voy a mirar la tabla de vapor para no equivocarme en el dato que les di, si la temperatura de saturación del estado 1-2 es 20 grados Celsius, entonces la presión de saturación es 0,002338 megapascal. Si bien es cierto, la presión se encuentra acá en la tabla, pero yo no puedo hablar de un estado 1-2 o 2-3. Entonces, ese es falso, porque no existe el estado 1-2 o 2-3. Tendría que hablar de un proceso. ¿Se entiende? Profe, en ese caso yo podría poner, por ejemplo, falso, porque en vez de estado debería ser proceso. Y O en vez de estaría listo. proceso debería ser... Sí, estaría listo. Así de simple. Si lo pones, es muy simple ya. que tú llegues y borres unas cosas y digas, no, si que yo te pido, a lo mejor no te voy a pedir que lo... No te voy a ¿Que lo pedir justifique? que lo justifique. A lo mejor no te pido que lo justifiques, tengo que pensar eso también, todavía lo estoy pensando, ¿ya? Ah, ya, profe, gracias. De nada. Bien, sigamos. Entonces tienen que tener muy claras esas cosas, que es que un estado es un punto en el espacio y un proceso es el paso de un estado a otro estado. Entonces cuando yo hablo de un estado, solamente puedo hablar estado 1, 2, 3, 4, etc. Y cuando yo hablo de un proceso, es un proceso con dos estados asociados. Proceso 1, 2, 2, 3, etc. O 1, 3 si quieren. Bien, en este ejercicio yo conozco la presión porque el sistema era isobárico. Además, yo sé, o sea, el proceso 1, 2. Además, yo sé que la presión 1 es la presión atmosférica más la presión del pistón. Conozco la presión 1, ¿verdad? Y conozco la presión atmosférica, que era 100 kilopascal, que me lo da el problema. Por lo tanto, yo puedo obtener el valor de la presión del pistón. La presión del pistón, por otro lado, es la masa del pistón por G dividido por área. Por lo tanto, como conozco G, conozco el área, y voy a tener la presión del pistón, puedo determinar entonces cuánto vale la masa del pistón. ¿Ves? Entonces te va a quedar la masa del pistón igual a esta relación, al área por P1 menos la presión atmosférica dividido por G y multiplicado por el área. Y aquí no se olviden de las conversiones de unidades, y de aquí sacan la masa del pistón, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos, la presión de saturación en el estado 1 y en el estado 2 son, la presión, perdón, del sistema en el estado 1 y en el estado 2 son las mismas. Si las presiones son las mismas, o bien las temperaturas son las mismas, yo sé inmediatamente que los valores de saturación son iguales, ¿ya? Basta con que las presiones sean las mismas o las temperaturas sean las mismas. En este caso, el proceso 1,2 isobárico. Por lo tanto, el VF va a ser igual al VG en ambos estados. Lo mismo el UF con el UG, o el HF con el HG, o el SF con el SG, etc. Van a ser los estados de saturación exactamente los mismos. Además, en el estado 1, yo tengo 3 compartimientos, A, B y C. ¿Se acuerdan que yo decía el estado 1, todo el cilindro, es la mamá? La mamá tiene apellido 1, y los hijos heredan el apellido, que va a ser el 1, pero tienen un nombre, y se llaman A, B, C, por ejemplo. Entonces, si yo hablo acá, voy a hablar de, la mamá es volumen 1, pero los 3 chiquititos, uno se va a llamar volumen A, porque es su nombre, 1, volumen B, 1, volumen C, 1, ¿ya? Además, acá, tienen la misma genética de la mamá. La mamá, la genética la vamos a asociar con los valores de saturación. Si el líquido, si es el VF, el VG que tiene la mamá, lo van a tener también los chiquititos. Eso es heredable. ¿Entendido? Entonces todo lo que es de saturación es heredable, y por eso yo pongo VF1 es igual a VF2, porque el proceso es isobárico, pero además es VFA1, acá están los hijos, los 3 hijos. ¿Ya? Y ahí están los 3 hijos también. Bien. Después, yo puedo decir, como conozco además las calidades de cada uno de los 3 compartimientos, puedo decir que el volumen A1 es igual a VF más X1 por VG menos VF. Y eso mismo lo aplico a los otros 2 compartimientos. Y de ahí saco los volúmenes específicos. Entonces ya tengo los volúmenes específicos. ¿Vamos bien o hay consulta? Se aplica... dale tú una... Cualquiera, pregúntale los dos. Profe, le decía por la parte específica,
está asociado, se asocia el VF al VA y al VB y al VC. Claro, porque es la herencia de la mamá, ¿te acuerdas? Todo lo que es saturación Sí, lo heredan de la madre. eso es porque la masa de esa sección está asociada a todo eso al volumen específico del sistema, ¿no? Claro, pero las masas, si bien es cierto, la masa de A1 más la masa de B1 más la masa C1 es la masa total de agua. Gracias, ¿Ya? profe. De nada. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo, que le iba a preguntar si esa cosa de la mamá y los hijos también ocurría con las calidades. No ocurre con las calidades. ¿Ya? Lo Habría único que que tú sacar... sabes es que si tú tienes calidades entre 0 y 1, obviamente que la calidad de la mamá va a estar dentro de ese valor. No puede ser líquido comprimido ni vapor sobrecalentado. Está dentro de ese intervalo. O bien, si tú tienes que la calidad es 0, la menor es 0,2 y la mayor es 0,8, tú sabes que la calidad del sistema va entre 0,2 y 0,8. Eso es lo único que sabes. Entonces la calidad, esas que salen ahí de A1, B1 y C1 se sacaron antes. Las dio como dato el ejercicio. Ah, ya. ¿Te acuerdas que Sí. decía, tiene el 90% de líquido y así, ¿te acuerdas? Al comienzo ya, sí. de ahí sacamos las calidades, ¿ya? Sí, Ahora, verdad. si también podían no haberlas dado, y si tú hubieses tenido otros datos para calcular los volúmenes específicos, por ejemplo, te podría haber dado las masas de cada uno de los compartimientos y la altura con el área, de ahí tú podrías haber sacado el volumen específico de cada una de ellas, y con eso podrías haber despejado la calidad. Cada ejercicio es diferente. Todos estos ejercicios que yo les muestro los inventé yo. Entonces se pueden inventar muchos ejercicios. ¿Ya? No hay ninguno Perfecto, gracias. de nada, no hay ninguno copiado en ningún lado. Entonces, acá, fíjate, yo ya tengo los volúmenes específicos. ¿Ya? Los calculé para cada uno de los compartimientos. Y ahora voy a calcular, si tuviera los datos, por supuesto, de los volúmenes totales. Los volúmenes totales es el área transversal del cilindro por la altura. En este caso, este es el nombre y el apellido, ¿te das cuenta? A1, A1. Siempre te tienes que fijar de eso. Entonces, el área la conozco, pero la altura A1, ¿te acuerdas que era el 50% de H1? El otro era el 15% y el otro el 35%. Entonces me queda expresado los volúmenes totales de esta manera. ¿Ya? Entonces, fíjate, el volumen específico es el volumen total dividido por la masa. Por lo tanto, si yo despejo de acá la masa, me va a quedar que es el volumen total dividido por el volumen específico. Eso es en general, pero yo le puedo poner nombre y apellido. Por ejemplo, si yo pongo acá V1, tengo que poner M de 1, V de 1 y V de 1. Si lo pongo A. O A2, 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 A2. En eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces yo acá, por ejemplo, lo voy a hacer para cada uno de los tres compartimientos. A1, B1 y C1. Entonces voy a decir, MA1 es igual a VA1 dividido por VA1, pero el volumen total, como habíamos visto recién, era altura por área, quiero decir, por la altura, que era el 0,5H1. ¿Te das cuenta? Ahí está el volumen A1. Y aquí está el volumen A1 específico, que también lo habíamos calculado. Acá. ¿Te das cuenta? Entonces, si bien es cierto esto lo tenemos expresado en H1, me quedaría así las ecuaciones. ¿Ya? Entonces calculo el MA, el MB y el MC de cada uno de los tres compartimientos inicialmente. Yo sé que la masa total de agua es igual, que ya la tengo, ¿cierto? Porque la calculé con el volumen total y el volumen específico del estado 2 o del estado 3. Conozco esta masa total. Esa masa total va a ser la masa de todos los hijitos, ¿ya? De los tres hijos. Entonces, yo digo, ya, ok, la masa total, si sumo esto más esto más esto, es igual a esto más esto más esto. Y ahí lo tienen, ¿ya? Estos valores, chicos, los conozco. Conozco el área, conozco el M. La única incógnita que me queda es el H1, ¿ven? Por lo tanto, despejo el H1, lo saco factor común y despejo toda esta cosa, y me va a quedar que el H1, me queda esta relación, y me queda que el H1 es igual a 0,626 metros. Si ustedes recuerdan, en el estado 2 y en el estado 3, que era lo mismo, la altura valía 1 metro. Acá tienen menos que 1 metro, lo cual es lógico porque estoy generando un calentamiento.
Siempre que yo hago un calentamiento, significa que el sistema se va a expandir. Al expandirse, aumenta el volumen, por lo tanto, aumenta la altura porque el área transversal es la misma, ¿ya? Si yo hiciera un enfriamiento, ocurriría lo contrario. Se comprime entonces el sistema, y en ese caso, mi altura 2 sería menor que la altura 1, ¿ok? Pero en este caso, estamos trabajando con calentamiento, ¿ok? Entonces, conocida la altura, nosotros podemos calcular, ya conocemos la altura 1, por lo tanto ahora podemos calcular las alturas de cada uno de los compartimientos, ¿verdad? Entonces, decimos el volumen A1 es área por 0,5H1, volumen B1 igual a eso, etc. Y podemos calcular los volúmenes totales. Calculo los volúmenes totales para cada uno de los 3 compartimientos, pues ya conozco a HA1. Lo que tengo que tener muy claro es que la suma de los volúmenes de los 3 compartimientos es el volumen total. Eso me tiene que dar igual. Si no me da igual es porque cometí algún error. Recordar, para la prueba también, y para siempre, que las propiedades extensivas solamente yo las puedo sumar. Por lo tanto, puedo sumar solamente, o son aditivas. Por lo tanto, solo es aditivo el volumen total. El volumen específico yo no lo podría sumar, ni las densidades, ni las viscosidades, ni las temperaturas, etc. ¿Ya? Entonces, teníamos ya nosotros calculado, ¿cierto?, el volumen 1 total. Miren esto. Como tengo el volumen 1 total y también tengo la masa, que es la misma porque es constante, voy a poder calcular el volumen 1 específico. Si el volumen 1 específico es este, ahora yo puedo calcular la calidad porque conozco VF y VG. Y calculo la calidad que es 0,178. ¿Ya? Entonces, ahora ya tengo la calidad, por lo tanto con la presión, o bien con la temperatura de 180, saco los valores de UF y UG de la tabla, y puedo calcular la energía interna utilizando la calidad, ¿ok? Y ahí me da ese valor. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Vamos bien? No, profe, quedó claro. Muy bien. Entonces, aquí, fíjate, teníamos todo listo el 3, el 2, y ahora tenemos todo listo en el 1. En la prueba, o en la prueba corta 5, lo que les va a salir, pueden darles datos, 2 datos en el estado 1, o en el estado 2, o en el estado 3. Siempre ustedes deben partir con el cilindro donde tienen 2 variables conocidas de presión, volumen, temperatura, calidad, HOS. ¿Ya? Entonces, ahora determino las masas. Si yo tengo ya la calidad 1, dice que la calidad 1 es igual a, o sea, que la calidad es mg dividido por la masa. Eso ustedes lo tienen que saber. Entonces, yo le puedo poner apellido a esto. Entonces yo puedo decir X1 es igual a mg1 dividido por m1. Por lo tanto, si me pidieran cuánto vale la masa de vapor saturado inicial en el cilindro, yo despejo a mg1 por la calidad multiplicado por la masa 1. Ambos los tengo, ¿ya? Y después, ¿cómo calculo la masa de líquido saturado? De acá resto. Como la masa es igual a mg más mf, despejo y el mf es m menos mg. Y sería la masa total menos mg1. Exactamente lo mismo pueden hacer para los 3 hijitos. Podemos poner x1 es igual a mg1 dividido por ma1. Ojo, acá muchas veces ponen M1 y está todo incorrecto. Es MA1. Si tengo nombre y apellido, todos tienen nombre y apellido. Y acá sería MGA1 es igual a XA1 por MA1. Y acá yo pondría MA1 es igual a MGA1 más MFA1. ¿Ok? Y de aquí yo calculo lo que me estaban pidiendo en el ejercicio. ¿Ok? Para la mg1, que es la masa de vapor inicial en el cilindro, aquí tengo la masa de líquido inicial en el cilindro, acá tengo la masa inicial en el compartimiento A, la masa inicial en el compartimiento B y la masa inicial en el compartimiento C. Después calculo el mgA1 por XA1 por MA1, usando esta ecuación, pero poniéndole A1 a cada uno de ellos. Y de aquí obtengo la masa ¿de qué? De vapor en el compartimiento A en el tiempo 1. Y aquí que tengo la masa de líquido en el compartimiento A en el tiempo 1. ¿Ven? Es fácil. De aquí tengo los resultados. ¿Okay?
ponen los resultados de todo lo que fuimos obteniendo, y ahora calculamos el trabajo y el calor. Antes de calcular el trabajo y el calor, hago el diagrama. Recordemos que este sistema, perdón, que este proceso 1,2 es isobárico y el 2,3 es isocórico. Por lo tanto, este se me va a mover a través de una horizontal, una línea horizontal, y este a través de una línea vertical, ¿ya? Recordar que estos dos están en zona de mezcla, por lo tanto tienen la misma presión y temperatura. Recordar que este está en mezcla, pero este está en vapor sobrecalentado. Si hago el monitaco, me queda, el estado 1 está en la zona de mezcla, el estado 2 también está en la zona de mezcla, se fijan, tienen la misma presión y la misma temperatura. Pero el 2,3 es un sistema isocórico que llegamos hasta 500 grados Celsius. Esta temperatura está sobre la crítica. ¿Por qué este punto está acá y no está más arriba? Porque la presión que yo tengo es 6 megapascal, que es menor que la presión crítica, que es 22,1. Por eso está bien ubicado ahí. También podría salirles en la prueba. En la prueba yo les podría decir, está bien graficado si tengo que la temperatura es 500 grados Celsius y la presión es 6 megapascal, y pongo un dibujo como este. O bien podría ponerlo más arriba, entonces ustedes tienen que poner si es verdadero o falso, por ejemplo. ¿Ya? Bien, calculamos el trabajo. Ustedes son expertos en trabajo. El trabajo de flujo 1,2 es el área de este rectángulo. O bien, si aplican la fórmula, va a ser la presión por delta V, que siempre va a ser, si me muevo del 1 al 2, va a ser V2 menos V1, ¿verdad? Entonces, en este caso, el trabajo sería positivo porque me desplazo hacia la derecha. Y el trabajo 2,3, como es isocónico, va a ser la presión por delta V, si quieren. Pero el delta V, como el V2 es igual al V3, el delta V vale 0. Y por lo tanto, el trabajo 2,3 vale 0. ¿Ya? Bien, el trabajo 1,2 sería P por delta V, la conversión de unidades. Sacamos el trabajo 1,2 y el trabajo 2,3 vale 0 porque es un proceso isocónico. Ustedes ya son expertos. El calor, necesito la variación de energía interna. Recordar, si yo en la prueba les pongo, si T2 vale 50 grados Celsius y T1 vale 20 grados Celsius, ¿cuánto vale delta T? Y te puedo decir, T2, o sea, delta T1,2, entonces ahí sería T2 menos T1, pero ¿cuánto vale delta T2,1? Sería T1 menos T2. Siempre el que está el numerito al final es el que comienza a restar. ¿Ok? Y después calculan el calor. Aquí el delta U1,2 es U2 menos U1, el delta U2,3 es U3, ¿cierto? Porque está al final, menos U2. Si yo, insisto, si yo dijera acá delta U3,2, sería U2 menos U3. ¿Ya? Y después para el calor, aplico la primera ley, que dice que el calor menos trabajo es igual a delta U, por lo tanto el menos trabajo pasa sumando, y se hace el cálculo correspondiente. Solamente para recordarles para la prueba, recordar, por ejemplo, si yo digo que algo es 20% mayor, significa que es eso más el porcentaje mayor que hay. O sea, sería, dice, la masa de agua en compartimiento B, masa de agua en compartimiento B inicial, por ejemplo, es 20% mayor que la masa de agua líquida inicial en compartimiento A. Entonces sería acá MFA1 más 0,2 MFA1, o más 20 dividido por 100 MFA1, y eso te da 1,2. Distinto es si digo la masa de vapor en compartimiento C es el 20% de la masa de agua. Ahí sería el 0,2. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que saber muy bien cuando dice mayor o bien cuando dice menor. Si dijera menor, tengo que restar esa diferencia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo dijera es el 50% menor, sería H3, H2 igual a H1 menos 0,5 H1. Y sería 0,5 H1 el resultado. ¿Ok? No sé si tiene alguna consulta y quedó algo pendiente de Francisco. No sé si tienen alguna consulta con el ejercicio primero, o con algo de lo que he pasado. ¿No? Ya. Francisco, ¿tu consulta? Ah, sí, profe. Por ejemplo, si en las tablas C1 y C2 se comparte que la temperatura Dame un es ejemplo. 0,010. Sí, pero la temperatura ¿Ya?
0,10 ¿Ya? y la presión 0,0006113. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la mejor opción para ingresar a tabla? ¿O da No, lo mismo? es que en ese caso tendrías que ingresar a cualquiera de las dos. Pues vas a tener que hacer depende de lo que te pidan. O sea, si te preguntan por el volumen, tú entras, en realidad acá yo entraría inmediatamente a la tabla C1, no entraría a la tabla C2. A ver, déjame ver la tabla, para estar segura. Por ejemplo, en la tabla C2 podrías haber entrado a la misma en realidad, porque si entras a la tabla C2, fíjate en los valores que tienes en los valores de saturación, son exactamente los mismos. Sí. Entonces da exactamente lo mismo. Entonces, en un caso así, da lo mismo Sí, si sí, uno ingresa a una o a la otra. sí, sí, sí. Ah, Sí, tú eliges, ¿ya? ¿Hay alguna otra consulta para que quede grabado y la respuesta para cuando estudie? muchas gracias, profesora. Muchas de nada, Francisco. ¿Nada más? Ya, vamos entonces a...